Traders, hemos descubierto la solución para todos aquellos que necesitáis un indicador que es capaz de detectar los puntos de reversión y la formación de rangos de forma automática y que además también es capaz de marcaros a la perfección los puntos de entrada concretos para vuestras operaciones. Sí, es una absoluta locura la estrategia que os traemos en el día de hoy. Podréis utilizarla en todo tipo de activos, criptomonedas, forex, acciones, mercados tradicionales en general y además, atención, tanto para hacer scalping como day trading. Posiblemente sea una de las estrategias más completas que hemos traído nunca y que podréis añadir a vuestra propia operativa para mejorar vuestro win rate. Muy atentos, no perdáis detalle y bienvenidos una vez más a Juego de Traders. Y chicos, como ya sabréis, en nuestra comunidad solemos hacer promociones y retos con empresas de fondeo que nos dan beneficios para nuestros miembros. De hecho, incluso los miembros de nuestra comunidad VIP, los que tienen acceso a nuestros indicadores exclusivos, no han parado de fondearse en los últimos meses. Pues bien, estamos empezando una campaña con la empresa de FundedNest, una de las más grandes del mundo y donde podremos tener muchísimos beneficios extra en nuestras cuentas de fondeo. Tendremos concursos mensuales donde podremos generar recompensas, podremos reiniciar o recargar nuestras cuentas, podemos operar también las noticias diarias, muy importante, y todo esto sin límite de tiempo. Pero lo que es mejor, FundedNest son la única empresa de fondeo que nos ofrece hasta un 15% en los beneficios que hagamos en la fase de desafío. Si venimos por aquí abajo, obviamente, aparte de trabajar con las mejores plataformas y los mejores brokers, podemos ver cómo sus planes, sobre todo el estelar, que es el más popular, además de repartirnos hasta un 95% de los beneficios de nuestra cuenta de fondeo, aquí lo tenéis. También nos dan un 15% de participación en los beneficios de esa fase de desafío. Una locura. Bajamos un poco más y tenemos esos planes que podemos hacer tanto en dos fases como en una fase. Aquí tenéis todas las características, todos los precios y sobre todo con esa repartición del 95%. Después tendríamos otros planes, el Stellar Light, el Evaluation, el Express, ya un poquito más para aquellos que llevéis más tiempo en el trading de cuentas de fondeo, pero sobre todo en general el plan estelar es el que mejor se adapta a nosotros. Así que os dejaremos un enlace exclusivo en la descripción con el que podréis aprovechar estas ofertas y además entraréis en el sorteo de 10 cuentas de $6.000 para vosotros. Si queréis saber más sobre este tema, también tendréis en la descripción nuestro canal de Telegram gratuito, donde ya somos más de 10.000 personas y donde intentamos también todos los días aportaros valor de todo lo que sucede en los mercados. Análisis, noticias, promociones, todo lo que necesitáis saber en cada momento en un mundo donde la información es dinero. ¡Os esperamos! Bien, y esta vez en el vídeo de hoy nos iremos directamente a la parte de indicadores y buscaremos el High Volume Points de Big Beluga. Y es que en esta ocasión necesitaremos saber un par de cosas para preparar nuestra estrategia, ya que este indicador en concreto tan solo es el principio. Visualmente ya podemos detectar que este indicador nos muestra de forma automática puntos donde se está produciendo un gran volumen operacional, lo cual esto nos hace pensar que pueden ser buenas zonas de reversión o al menos puntos de interés. Si os fijáis, en cada uno de ellos siempre se produce algún tipo de interacción. En este caso, cada vez que nos marca
este símbolo existe un rechazo o pequeña reversión. Es decir, aquí venimos de una tendencia bajista, nos muestra esta señal de gran volumen y el precio rebota al alza. En este punto exactamente lo mismo, gran volumen, en este caso a la baja, y así sucesivamente. Podemos ver de forma muy clara cómo esta especie de puntos pivote que el indicador obtiene gracias a esa data del volumen. Pero claro, no solamente nos da esa información, ya que ¿qué os tenemos dicho en varios vídeos anteriores, sobre todo cuando empezamos el estudio de los rangos? Que normalmente siempre que se produce un volumen muy superior o explosivo dentro del mercado, significa que los institucionales están ahí y nosotros lo llamamos volumen de parada o zonas de parada, ¿recordáis? Y eso nos ayudaba a detectar mejor las estructuras completas y a manejarnos dentro de los rangos. Pues bien, quedaros con esto para dentro de un rato, pero primero nos vamos a la parte de configuración y en la zona de inputs tenemos algunas opciones. Aquí podemos aumentar o disminuir el tamaño y el diámetro de los círculos que nos muestra el indicador solamente de forma estética, y lo que es más interesante es este punto de aquí, filtrar esos puntos por el volumen. Es decir, que ahora mismo nos está mostrando hasta los que tienen dos círculos. Pero, ¿qué ocurre? Si os fijáis, cuanto más volumen tenga ese punto de interés, más círculos tiene a su alrededor. Con lo cual, si ahora mismo ponemos que nos filtre por los que tienen 5 más, es decir, los que tienen mucho más volumen, solamente nos quedarían estos 3 de aquí. Y así eliminaríamos aquellos que tal vez no necesitamos para operar en temporalidades tan bajas. Por ejemplo, este que tenemos aquí solamente tiene 3 círculos alrededor, este primero, este otro y este por el borde. Nos indica 2,2 billones de volumen, que obviamente es mucho, pero dentro de la estructura es menos que los demás. Y si os fijáis, resulta que este movimiento completo es un rango bien marcado. Tenemos esta primera zona de comienzo de creación de ese rango, después de una caída, se produce un pequeño crash, una capitulación y, como veis, tenemos ese primer punto de gran volumen. Después explota hacia la parte superior, parece que rompe esa parte superior del rango, seguramente coincida también, aquí lo tenemos, con alguna otra parte inferior de un rango anterior. Como veis, aquí teníamos un rango bastante bien marcado y ¿qué pasa? Vuelve a tocar con esa parte inferior, confirmando la ruptura anterior y sigue cayendo. Pero claro, lo más interesante es esto de aquí, que vemos un nuevo punto, pero en este caso, como os decía, con menos círculos alrededor. ¿Por qué? Porque está en la mitad del rango y a pesar de que sí que hay un pequeño rebote, sigue cayendo hacia abajo. Entonces, este indicador, además de darnos toda esa información, también nos ayuda a calcular, según la temporalidad en la que estamos y la volatilidad del activo que estamos operando, cómo debemos filtrar esas señales. En este caso, por supuesto, solo deberemos hacerle caso a aquellas un poco más fuertes o que tienen al menos de 5 círculos hacia arriba. Aquí abajo también tenemos esta opción para mostrarnos esos niveles, que yo la dejo siempre. Veremos un poco más adelante por qué es muy útil, ya que por supuesto, al ser zonas de mucho volumen, siempre van a ser zonas clave de resistencia, soporte o ruptura. Y aquí tenemos también la opción de cambiar los colores. Podemos ponerlas a juego con el resto de los gráficos, algo así, y le damos a aceptar. Pues bien, vamos a quitar este rango de aquí, ya que nos tenemos que fijar en este punto de aquí. ¿Qué tenemos? Sabemos que estamos en un rango, el propio punto de gran volumen nos marca esa línea horizontal de ruptura con esta vela de aquí, que bueno, si nos pusiéramos a ajustarlo al milímetro, realmente no sería esa línea, sino que sería
esta superior de aquí, donde cierra esta vela, con toda esta zona de soporte o liquidez. No necesitamos tampoco ajustarlo tanto. En este caso vemos esta ruptura del rango y si os fijáis un poco más arriba, el punto rojo de volumen de ventas de la parte superior, el número es más alto que el de compras en la inferior. Esto no significa que todo este volumen sea positivo ni que todo este volumen sea negativo, sino que el conjunto de operadores que están tradeando en esa zona están creando ese volumen total. Pero aún así, al ser mayor el negativo, sobre todo después de haber roto este rango anterior, nos da una confirmación extra de que esta ruptura es legítima. Colocaríamos ahí nuestra entrada stop loss por esta pequeña estructura anterior y take profit 1,51 por ejemplo. Ahí estaría. Luego, al detectar otro punto positivo, volveríamos a hacer el mismo estudio. En este caso, volvemos a añadir también esas zonas de gran volumen, pero más pequeño, y si os fijáis, justamente donde teníamos este volumen negativo, esta señal, aquí no tenemos ninguna, con lo cual no tendríamos que entrar en short en esta vela. ¿Qué pasa? Volvemos a tener otro punto positivo y seguramente si aquí añadiéramos un indicador básico como es el RSI, nos mostraría una divergencia. Aquí lo tenéis, ya ni hacía falta que lo mirara, simplemente con este doble punto pivote con gran volumen, yo ya estoy prediciendo que seguramente tengamos una divergencia, en este caso alcista, sobre todo también porque hemos roto esta línea horizontal y se produce una capitulación pero con vuelta y reingreso a este rango. ¿A qué rango? Al que ya teníamos que haber marcado en esta zona. Que por cierto, si aún no sabéis estudiar los rangos de esta manera, no os preocupéis que durante lo que dure este vídeo iremos añadiendo cosas a esta estrategia que también os ayudará a entenderlo mejor. Y por supuesto podéis echar un ojo a los últimos 4 o 5 vídeos donde os explicamos de forma más sencilla cada una de las partes de este estilo de trading. Pues bien, contando que tenemos esa divergencia positiva, estos dos puntos de gran volumen, esta reentrada al rango, es muy fácil pensar que tanto o en este punto o en ese pullback a la parte inferior del rango podemos tomar una operación hacia la parte contraria. Ahí tenemos una operación de ratio superior a 3,6, una locura, y por supuesto con un riesgo mínimo. ¿Qué más información nos proporciona justo en este punto? Que si os fijáis estamos con el precio en directo, es decir, se está moviendo el mercado ahora mismo cuando estamos grabando. Si os fijáis tenemos otro punto de presión negativa en la parte superior después de haber roto la parte superior del rango. ¿Qué nos indica eso? Que obviamente, aunque tengamos un pullback hacia esa parte superior, lo más normal es que no veamos una estructura de este estilo y podamos entrar en largo, ya que tenemos mucha presión bajista. ¿Estáis viendo cómo podemos interpretar esas señales, esa información que nos da ese indicador para saber o al menos predecir con mayor exactitud cómo se va a mover el precio? Pues bien, vuelve a reingresar al rango y nosotros hemos evitado tomar una mala entrada en largo. Vuelve a caer, sigue consolidando y en este caso vuelve a romper hacia la parte superior, toca justo de nuevo esa zona de resistencia y está volviendo a caer. En este caso tenemos más probabilidades de que el precio siga subiendo después de esta ruptura. Hombre, más que de esta sí, porque aquí no nos ha marcado ninguna señal de gran volumen bajista. ¿Cuándo deberíamos entrar en largo? Si nos fijamos solo en el price action, tendríamos que esperar a que se produjera una ruptura legítima y con fuerza de esta zona, que más o menos rompiéramos esta gran resistencia y nos posicionáramos claramente por la parte superior. Nos vamos un poco más atrás porque quiero enseñaros esta estructura. Es decir, aquí venimos de una tendencia bajista que va rompiendo, tenemos otro
corte hacia la parte de abajo. ¿Y qué ocurre justamente en esta zona? Que se produce una primera parada con un gran spike en esta vela. ¿Qué significa eso? Que podría estar empezando a formarse un rango. En esta zona de aquí ya tengo que estar preparado para volver a detectar otra segunda vela con muchísimo spike como tenemos aquí, con lo cual ya se nos confirman con estos 2 puntos la existencia o que hay una gran probabilidad de que se esté formando un rango. En ese momento nosotros lo marcamos claramente, desde este punto hasta estos mínimos. ¿Qué ocurre aquí? Primero, por supuesto, el indicador nos ha marcado, además, para confirmarlo, una gran señal de volumen de presión alcista, que ya se ve con el propio spike de la vela. Es decir, si lo quitáramos, ya veis toda esta presión alcista. Pero bueno, a nosotros nos ayuda a marcar ese rango. Y claro, el precio rebota hacia la parte superior. ¿Qué pasa con nuestro indicador? Nos marca de nuevo muchísimo volumen, de hecho incluso más que este de aquí, que si hablábamos antes de 3 y pico billones, aquí estamos hablando de casi 8 y 8,5, una locura. Por supuesto, podemos ver la fuerza de esa presión bajista hasta dónde, hasta de nuevo la parte inferior del rango. Aquí simplemente tendríamos que operar en zigzag, como quien dice. ¿Y qué tenemos aquí sin la necesidad siquiera de mirar nuestro indicador? Se produce una capitulación por la parte de abajo, vuelve el precio a reingresar al rango y, si os fijáis, tenemos aquí como esa liquidez se va tomando de forma ascendente. Es decir, tenemos mínimos cada vez más altos. Y claro, cuando se produce la ruptura de toda esta estructura, que si os fijáis en ningún momento cierra por encima de esta parte superior, solamente hasta esta vela, ahí ya tendríamos muy claro que puede ser nuestra zona de entrada perfecta para atacar esa zona superior. Que bueno, en este caso simplemente llegaría ahí a ese order block anterior, a esa liquidez de la parte superior del rango o zona de resistencia, con lo cual podríamos tomar perfectamente esta operación. Pero claro, si activamos nuestro indicador, ¿qué ocurre? Que tenemos mucha más información. Ya desde esta vela podríamos habernos posicionado sabiendo que lo más normal, si además de ese volumen tenemos estos 2 puntos con un reingreso con tanta fuerza al rango, perfectamente ya podríamos haber entrado en esta vela, stop loss por debajo y take profit en esa zona superior. Nos hubiéramos llevado un trozo más grande del pastel y con un poquito menos de riesgo. Esta es la magia de saber combinar indicadores que sí que nos pueden dar una información correcta con nuestro estilo de trading. Y además, al ver estos 2 puntos de aquí con doble volumen, uno más bajo que otro, siendo esta una capitulación, ¿qué podemos sacar en limpio? Que posiblemente también tendríamos una divergencia en el RSI, y ahí está. Y además incluso de 3 puntos. Ya desde aquí vamos teniendo esa divergencia alcista. El precio sigue cayendo, formando un rango de acumulación o distribución. Eso no lo sabemos hasta que rompa por arriba o por debajo de forma legítima, no con una capitulación de reingreso. Y justamente aquí tenemos pues clavado ese punto de mucho volumen, formación de esta pequeña estructura. Y bueno, como veis, podríamos elegir exactamente cuándo entrar en nuestra operación. Si os fijáis, en este caso estábamos en 15 minutos, ¿vale? Para que veáis que este indicador nos puede dar toda esta información según nuestro estilo de trading. Da igual que activo estemos operando, da igual qué temporalidad utilicemos, sino que lo importante es saber adaptar y añadir esa información. Por supuesto, ¿qué pasa aquí también? Que tenemos esa presión bajista justo en esta vela. Si por ejemplo estábamos esperando sin cobrar a tocar alguna parte superior, al ver esa presión justo en ese cierre de vela ya tomaríamos beneficios y nos evitaríamos pues alguna posible pérdida en el futuro si esto se da la vuelta. Pero claro,
ya hemos cumplido, ya tenemos nuestra operación superior al 2:1. Y si hubiéramos llegado hasta ahí arriba, superior a 2,5 de ratio. Otra gran ventaja de esta estrategia es que si bajamos ahora en la misma zona a 5 minutos, es decir, si podéis tener dos pantallas o dos gráficos a la vez, uno de 15 y otro de 5, como veis, se complementan extremadamente bien. Tenemos aquí otro punto pivote justo en esa parte superior del rango, tenemos otro punto pequeño aquí completando esos mínimos cada vez más altos, de nuevo mostrándonos otro impulso, esta parte de aquí evitando que entráramos antes, podemos incluso esperar a que se produzca esta ruptura y esta ruptura estructural, haciendo una pequeña operación, por ejemplo, en esta zona de aquí, y en esta parte superior de nuevo pues nos vuelve a mostrar otro punto bajista antes que el de aquí, para que veáis toda la información que podemos obtener gracias a esta combinación. Y si esto nos parece bastante, ¿qué tal si vamos a la parte de indicadores y añadimos uno de nuestros favoritos, el Andean Oscillator? Y es que de nuevo este indicador combina perfectamente con nuestro estilo de trading, con la combinación del High Volume Points con el trading por estructuras más price action. Y para demostraroslo voy a borrar todo lo que acabo de dibujar y seguirnos mostrando las mismas velas. ¿Cuándo deberíamos entrar en el caso de que no supiéramos analizar por rangos y no supiéramos prácticamente nada de price action? ¿Podríamos ganar dinero solamente utilizando la combinación de estos dos indicadores? La respuesta es sí. Solamente tendremos que esperar a una de estas señales y, si es positiva, esperar al cruce al alza de la línea verde del Andean con la línea naranja, que además en este caso justo coincide también en esta ruptura, y ahí colocar nuestra operación stop loss por estos mínimos anteriores y take profit, por ejemplo, un poquito antes de llegar a esa estructura anterior que podría marcarnos una zona de resistencia, y como ya sabemos de antes, exactamente es así. Ahí tenemos operación de ratio 2:1 automáticamente siguiendo estas dos señales. Y para ver también un ejemplo automático pero en short, si vamos un poquito más atrás, justo en esta señal anterior a la formación de nuestro rango, que podemos ver se marca esta señal, y justo también un poquito más adelante, por ejemplo en la siguiente vela, el Andean Oscillator, en este caso la línea roja, que es la que nos marca la fuerza de esos shorts, supera hacia arriba, cruza a esa línea naranja, diciéndonos que en esta zona, por ejemplo por aquí, tenemos una buena opción de operar en corto. Stop loss en este caso pues por encima justo de ese punto pivote de gran volumen, y take profit primero hasta estos mínimos que se supone que debemos romper gracias a esta información, como aprendimos en los primeros minutos de este vídeo, que con esta fuerza hay mayor probabilidad de ruptura de esos mínimos estructurales anteriores. Podríamos cobrar la mitad de la operación ahí, ya tendríamos ese ratio 2:1 perfectamente, pero viendo que el Andean Oscillator cada vez va aumentando la distancia de la línea roja hacia arriba con la naranja, y viendo estas pedazo de velas bajistas, podríamos perfectamente dejar o toda la operación o el otro 50% si ya hemos cobrado una parte ahí, hasta que tengamos pues esa señal de presión alcista, que justo sería después de producirse una nueva señal, cerraríamos ahí y estaríamos sacando un ratio operacional de 6,5:1, una verdadera locura. Incluso sabiendo que el Andean Oscillator es un indicador bastante fiable en este tipo de estructuras, mucha gente podría esperar directamente a que volviera a cruzar claramente esa línea roja con la naranja hacia abajo, ya que ahí es donde realmente denotaría que esa presión bajista, que esa fuerza de la tendencia bajista estaría debilitándose. Y claro, eso nos llevaría a tener una operación tal cual así, más de ratio 9 con un riesgo mínimo.
un stop loss de un 0,40 y un take profit de más de un 4%. Y si queréis ir aún más allá, llevar vuestro trading al siguiente nivel, perfeccionando esas señales de entrada automáticas de forma que sea prácticamente imposible fallar, teniendo toda la información necesaria, os invitamos a probar nuestros indicadores institucionales que se adaptan y se actualizan al mercado gracias a la avanzada inteligencia artificial, aumentando por supuesto tus beneficios y tu win rate, disponibles para todo tipo de activos, sean criptomonedas, forex, mercados tradicionales, acciones en general, da exactamente igual. Estamos sacando unos rendimientos increíbles gracias a ellos, y dentro de nuestra comunidad VIP podrás, además de obtenerlos, encontrar todos los tutoriales y el seguimiento y la ayuda de los más de 500 miembros que ya están con nosotros. Así que os invitamos a probarlos porque estamos seguros de que no os arrepentiréis. Y bueno, de nuevo pediros que si os gusta nuestro trabajo y os aportamos valor con nuestros vídeos, nos dejéis un buen like, que para vosotros es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho. Y por supuesto, os esperamos en el próximo vídeo de Juego de Traders.